Desde el Partido Popular volvemos a denunciar unos presupuestos que no van a servir para que Aragón siga liderando el crecimiento económico, siga garantizando un apoyo a las políticas sociales. Ya desde hace tiempo venimos denunciando, concretamente en sucesivas ruedas de prensa y manifestaciones, nuestro presidente Luis María Viamonte, de la falta de contenido político de este Gobierno. Lambán vino sin proyecto, Lambán empezó a gobernar sin proyecto y casi 3 años después Lambán sigue sin proyecto. Nuestras enmiendas van a ir dirigidas sobre todo a lo que consideramos que es más importante para los aragoneses y que es precisamente el sostenimiento de los servicios públicos. No puede haber desarrollo social si no hay desarrollo económico y viceversa. Nuestra dirección política viene marcada por garantizar las oportunidades, el bienestar y la prosperidad de todos los aragoneses. Vemos claramente que se abandona una vez más el territorio. Hay gobiernos que luchan contra la despoblación y otros que alimentan la despoblación. Y el más claro ejemplo es el Gobierno de Lambán. En el año anterior, 16.500 aragoneses han abandonado el medio rural. Uno de los principales retos políticos de esta generación es asumir el reto demográfico y en nuestra comunidad autónoma, en Aragón, como tema principal, tiene que ser la lucha contra la despoblación. Si algo hacen nuestras enmiendas es ir dirigidas a todo el territorio, cosa que hasta ahora no hemos visto en el Gobierno de Lambán, que está preocupado por muy pocos. A todo esto tenemos que añadir, una vez más, la situación ya no solo de parálisis, sino nuevamente de enfrentamientos, de desacuerdos, en definitiva, de absoluta inestabilidad de un Gobierno que continuamente viene marcado por el enfrentamiento institucional entre los grupos que sostienen al Gobierno y por la falta de un proyecto unitario que sirva para garantizar esa prosperidad, ese bienestar y esas oportunidades a todos los aragoneses. Hace 3 años el Partido Popular, comienzo de la legislatura, planteamos la necesidad de un fondo de cohesión territorial. Después, ya por fin, en este 2018, el Gobierno lo plantea en sus presupuestos, escasamente dotado, con 2,5 millones de euros. Han tardado casi 3 años y solo para 2,5 millones. Bien, nosotros estamos planteando que si el Gobierno cree realmente en este asunto, que no plantee ese fondo de cohesión como una finca del consejero de vertebración del territorio, 2,5 millones para que gestione el consejero Soro, sino que todos los departamentos, todo el Gobierno, aunque la gestión, digamos, sea del consejero de vertebración, pero que todos los departamentos puedan hacer uso de ese fondo en relación con los planes o programas que tengan cada uno de los departamentos, que estoy seguro que podrían ser muchos, ¿verdad?, para aprovechar esos escasos 2,5 millones. Estamos moviendo 140,5 millones. Es el movimiento de estas enmiendas. Los cambios que hacemos afectan a 140,5 millones. El departamento que mueve más, en el que movemos más, es en el Departamento de Sanidad, con 93,5 millones casi. Es el departamento que más mueve. Por ejemplo, en Educación hay 66 enmiendas, en Ciudadanía hay 50, en Vertebración hay 43.